El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de ATN, Calzado Tauro. Tauro es calidad. Y Mi Crédito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer que usted continúe en sintonía del programa de análisis y entrevista Sobre la Mesa. Les saluda Jimmy Romero y hoy estamos transmitiendo desde casa. Les queremos presentar un reportaje que ha elaborado Mi Crédito respecto al apoyo que ellos brindan a los micro pequeños empresarios de nuestro país. A continuación, veamos la historia. Mi nombre es Ruth del Carmen Guando Calero. Actualmente soy propietaria de Lácteos La Guaqueñita. Distribuimos lo que es queso frescal, ahumado, leche agria, quesillo, crema chontaleña, cajeta, miel y todo 100% natural. Nosotros prácticamente empezamos de cero. Yo agarraba un termito y me iba por las calles a vender queso, iba de casa en casa. Mi esposo los fines de semana iba con su moto y él le pegaba un carretoncito y igualmente él se iba de casa en casa. Y después adquirimos una móvil, un microbusito, ya después de tantos meses ahorramos y con el sacrificio ahí pues conseguimos ese microbús. Hacíamos rutas ya por todo Granada, ya por varios barrios y conforme el tiempo iba pasando pues adquirimos ya varios puntos de venta. Tenemos actualmente 8 colaboradores que están cada uno en su puesto de venta y una persona auxiliar que tenemos pues, en los que se encarga de la bodega e inventario. Yo le doy infinitamente gracias a Mi Crédito porque nosotros no teníamos todavía una marca registrada cuando nosotros pedimos ayuda a ellos. Confiaron en nosotros, nos dieron una respuesta inmediata y gracias a ellos nosotros tenemos varios puntos porque con los préstamos que nos han realizado hemos comprado los puestos, le hemos dado mejores fachadas, hemos adquirido móvil para hacer delivery y entonces gracias a ello nosotros fuimos creciendo. Y con este reportaje nos vamos a nuestro primer corte comercial. Al regreso estaremos conversando vía Skype con el doctor Carlos Hernández para hablarnos sobre la situación que enfrenta nuestro país por la COVID-19, los últimos casos que se han venido presentando y la información que ha brindado el Ministerio de Salud respecto a un caso que se registra en el país ya. Al regreso les contamos mucho más. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversas mercaderías a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 27 años de servicio y apoyo al desarrollo económico del país y familias nicaragüenses. Crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi Crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a Mi Crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Y tal y como les habíamos anunciado, vamos a establecer comunicación con el doctor Carlos Hernández para hablarnos sobre la situación que enfrenta Nicaragua respecto a la COVID-19. Y es que según el Ministerio de Salud, esta semana que acaba de concluir, se registró ya solo un caso de COVID-19, pero según lo que se ha manejado a nivel interno es que existen posiblemente más casos de contagio y ya se podría estar generando casos comunitarios. Y para hablar sobre este tema vamos a establecer comunicación vía Skype con el doctor Carlos Hernández. Muchas gracias, doctor, por atendernos la llamada.
Estamos en comunicación vía Skype con el doctor Carlos Hernández. Él es especialista en datos epidemiológicos. Muchas gracias, doctor, por aceptar la llamada. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos a nombre del Comité Científico Multidisciplinario. Doctor, tal vez nos explicaba un poco. Hemos logrado observar de que las personas están bajando la guardia ante los contagios que se están presentando de COVID-19 en el país. Es momento de redoblar más bien las medidas de prevención para evitar ser víctima de este mortal virus. Bueno, está compuesta esa pregunta. Primero, sí, es necesario profundizar las medidas que hasta ahora se han adoptado. Es decir, nosotros hemos venido desde que hace más de un mes hicimos nuestro posicionamiento al público, expresando la necesidad y recomendando ciertas medidas que son las mismas que han aconsejado la OMS, la OPS. Lo advertíamos en aquel momento de que ya la epidemia estaba en nuestro país, ya teníamos los primeros casos y la urgencia de tomar esas medidas. En esta semana, a inicios de esta semana, hemos tomado la decisión de realizar un nuevo comunicado, nuestro comunicado número 4, en que advertimos que la situación ya realmente apremia mucho. Los indicios que tenemos y las evidencias que podemos recoger nos dice que estamos en una etapa en la cual tenemos que redondear reorientar muchas de las acciones que estamos realizando. En primer momento, primero el rol del gobierno, es decir, nosotros volvemos a reiterar nuestro llamado al gobierno para que asuma el papel de liderazgo y convoque a las fuerzas de la sociedad nicaragüense para generar una respuesta nacional, que hoy todavía no. Si no hay una respuesta nacional, doctor, ¿qué tipo de escenario podría esperarle a Nicaragua, tomando en cuenta de que se han venido presentando algunos casos de personas que se han desmayado en algunas vías públicas y eso ha creado alarma entre la población? No son esas las evidencias las que nos alarman otras evidencias. Es decir, las personas pueden desmayarse por muchas razones y si tienen padecimientos crónicos, la ola de calor puede estar incidiendo mucho en eso. Como especialista de carta en esta teoría, entonces. Nos alarman otras evidencias. Estamos viendo, por ejemplo, los reportes diarios del Ministerio de Salud, primero son muy incompletos y confusos. Es decir, la terminología no es precisa, no orienta y no nos informa sobre cómo está la epidemia, cómo está transitando, si se está expandiendo, si no, y estamos todavía con pruebas diagnósticas concentradas en pacientes en situación muy grave y con la condición de que si fueron contacto de un viajero o no. Esa etapa se pasó hace mucho rato. Es decir, en el aeropuerto no llegan aviones, las fronteras están cerradas. Que sea un caso vinculado a alguien que viene de afuera es importante, pero ya no es lo más importante. Lo más importante ahorita es ver qué casos hay en las comunidades territorialmente. En este sentido, doctor, ¿ustedes ya consideran de que existen casos comunitarios que se están presentando en Nicaragua? Lo llamamos en este momento para no confundir. No estamos en una etapa franca de transmisión comunitaria, pero que hay casos nativos, claro que los hay. Desde 5 casos que el Ministerio de Salud cubano reporta, 3 de ellos estamos con evidencias que muestran que su origen realmente es contagio en Nicaragua y no con extranjeros. Tenemos las evidencias mismas de la propia información que publica el Ministerio de Salud acerca de las neumonías. ¿Sí? Las neumonías no se trata de si aumentan o no disminuyen. Esa es la respuesta que el Ministerio ha querido dar. Es evidente que disminuyen con respecto al año anterior. Lo que nos preocupa es que en la última semana la letalidad, ¿sí?, que ellos llaman mortalidad, la letalidad se nos dispara de menos de 2 por 1000 casos a 6 por 1000 casos. ¿Qué nos está indicando eso? Que se trata de neumonías
mucho más severas que las que están acostumbrando y las que se registran en los boletines epidemiológicos, que se están captando tardíamente y que debieron habérsele aplicado la prueba para que se descartara si era COVID-19 o no, cosa que no se está haciendo. Entonces, ustedes con esa teoría consideran de que se están dando casos de COVID-19 en el país, pero las autoridades de MINSA los están catalogando como neumonía por los síntomas que ustedes consideran que no se estamos le está diciendo que presentando. los esté escondiendo o no, lo único que señalamos es que hay casos de neumonía que evidentemente por el aumento de su letalidad, entonces no se trata de las neumonías que comúnmente se atienden en los servicios. Ahí tenemos las estadísticas de todas las semanas epidemiológicas de los últimos 3 años. Ahorita, en la semana epidemiológica número 16, que es la semana anterior, es el último reporte del ministerio, nos reporta el nivel más bajo en 3 años de reporte de casos. Entonces, se reducen los casos. El sistema ya está preparado porque llevamos más de mes y medio de alerta epidemiológica. ¿Sí? Claro. Y sin embargo, la letalidad se dispara. ¿Qué significa eso? Si tú juntas las 3 cosas, entonces hay algo raro que está sucediendo y que tenemos que comprobar. Lo único que nosotros hacemos es alertar de esa señal, porque evidentemente se requiere que esos casos sean testeados con la prueba del PCR para descartar si eran coronavirus o no eran coronavirus. Con esas evidencias nosotros sospechamos que hoy estamos en una fase diferente. Estamos en una fase de aparición, de surgimiento de grupos, de casos en grupo. Es decir, el racismo que genera un contacto positivo que va contagiando, y más aún cuando, lejos de tomar medidas de distanciamiento social, seguimos promoviendo actividades de conglomerados en centros turísticos, en centros de compras, incluso la jornada de vacunación. Porque está bien, acabó la vacunación, pero pongamos a la gente a 1,5 metros de distancia unos de otros, y no como estamos viendo en los propios canales en que se transmite la jornada de vacunación, en donde todos están aglomerados y todas las mamás con los niños están unos de otros a menos de 20 centímetros unos de otros. Doctor, ¿se siguen presentando los mismos síntomas de las personas que contraen la enfermedad del COVID-19? Porque recientemente especialistas de Estados Unidos, médicos, hablaban de que se les anexan 6 nuevos síntomas a las personas que dan positivo de la COVID-19. Sí, hay un listado, en el momento hay un listado que ya supera los 14 síntomas. Habíamos iniciado 14 síntomas actualmente se están presentando en los pacientes. 6, 7 síntomas y cada vez hay más reportes. ¿Qué hay de todo esto? Eso nos ayuda, pero lo importante es que concentrémonos en qué síntomas son más importantes, porque son los que se presentan en la mayor parte de los casos. Hay síntomas que, por ejemplo, se están refiriendo asociados, por ejemplo, dermatológicos, pero que no superan el 20%, que se presentan en el 20% de los casos. Entonces, eso nos sirve para confirmar, pero no para clasificar. ¿Sí? Para clasificar hay síntomas específicos que se han venido diciendo desde el principio: fiebre, tos seca, ahogo, dificultad respiratoria, ¿sí? Esos son los síntomas centrales. Y si nosotros le hiciéramos la prueba a todos los que presentan estos síntomas, estaríamos hoy en menos penumbra en la que estamos y podríamos orientar mejor las acciones de control de la epidemia. Doctor, ¿qué temor existe ahora en el sistema de salud, tanto público como privado, luego de haberse conocido públicamente de un médico que contrajo la enfermedad de la COVID-19? Primero tenemos que expresar nuestra satisfacción y alegría de que el doctor esté ya en buena condición y esté ya en su casa en el debido reposo. Nos alegra enormemente porque es un médico de mucha capacidad y de mucho respeto. Lo segundo es que de eso nos deriva es una situación que venimos también advirtiendo hace mucho tiempo, y que incluso ha sido objeto de nuestros mensajes en las últimas semanas, y es la alerta sobre la falta de protección al personal de salud, no solamente a los médicos, sino a la persona que limpia, la que desinfecta las salas,
el vigilante que está recibiendo a la gente en la puerta. Todo el personal de salud debe tener equipo de protección. Es responsabilidad de los empleadores, porque esto yo no estoy hablando solamente para servicios públicos, sino los servicios privados tienen que brindarle al trabajador de la salud el equipo de protección. Fíjense, no es un problema simplemente de que los médicos reclamen su protección egoístamente. Es que cada médico que se nos enferma, por ejemplo, el médico que se nos enfermó es una baja sensible, muy sensible a la capacidad de respuesta nacional, porque es un médico de mucha capacidad que su consejo, sus orientaciones es válida para todo el gremio médico. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso vamos a seguir conversando sobre el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Según las autoridades y algunos especialistas, se prevé que el pico más alto de la pandemia se genere en nuestro país, ya sea en el mes de mayo o junio. ¿Es cierto eso? Al regresar vamos a conversar sobre esa situación. Ya vamos a regresar. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversas mercaderías a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 27 años de servicio y apoyo al desarrollo económico del país y familias nicaragüenses. La Cámara de Microfinanzas ASOMIF está comprometida con sus más de 360,000 clientes y colaboradores para evitar la propagación y prevenir el contagio del coronavirus. ¿Y cómo podemos frenar o prevenir la transmisión del COVID-19 desde nuestros hogares y negocios? No saludar con la mano, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar contacto cercano con personas con gripe, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, limpiar frecuentemente superficies y objetos, no olvide eliminar y desechar la basura correctamente cada día. Unámonos y trabajemos en conjunto para prevenir y mitigar el impacto que pueda ocasionar en la salud de cada familia, negocio o servicio financiero. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas ASOMIF. Gracias, doctor, por acompañarnos siempre en la entrevista vía Skype que estamos realizando el día de hoy en el programa Sobre la Mesa. Doctor, se ha venido señalando de que, según los especialistas, entre los meses de mayo o junio se estarían presentando o disparando los casos de contagio en nuestro país. ¿Es cierta esa información y cuáles deben de ser los procedimientos que deben de tomar en cuenta la población y las medidas de contingencia que deben de tomar las autoridades de Nicaragua, en este caso el gobierno, a través del MINSA? Primero, eso es muy cierto. Es decir, casi todas las predicciones que hemos hecho nosotros, que han hecho otras instancias, otros epidemiólogos, que varios han hecho el ejercicio de hacer la proyección, coincidimos. Ahora, hay que advertir, todo esto es una predicción, es un modelo de simulación en base al cual estimamos matemáticamente que podría estar sucediendo de acuerdo a los datos que tenemos. Ojo, que los datos que tenemos no son buenos. Cuando nosotros tenemos un periodo bastante largo de casos dispersos y tenemos muchos días en los que el número de casos que se agrega es cero, entonces tenemos un problema matemático, porque todo lo que multipliques por cero es cero, ¿sí? Entonces eso genera dificultades en las proyecciones. Entonces tenemos que utilizar
datos aproximados, promedios de los países vecinos y demás, porque no tenemos una tendencia en términos de las tasas de crecimiento. Pero con lo mismo, con las mismas bases y más o menos con las mismas ideas, las proyecciones están coincidiendo, las nuestras y las de otros, en que a mediados de mayo la inflexión se empezaría a dar la inflexión de la curva hacia arriba. Cuando se da este tipo de inflexión de la curva hacia arriba, es cuando empiezan las probabilidades del crecimiento exponencial. Es decir, la red de contagios, ¿sí?, empieza a reventar. Lo que ha venido como un caso positivo en las etapas anteriores, como un caso positivo, a los 5 días, esa persona ha contagiado a 15, pero en 30 días, esa persona ha contagiado cerca de 500 personas, ¿sí? Entonces, ese es el crecimiento exponencial. Entonces, todos los estimamos a que a mediados de julio la inflexión de la curva empieza probablemente la etapa de desaceleración. Doctor, ¿qué ha estado incidiendo para que Nicaragua sea la excepción donde no se están presentando casos masivos como es el caso de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde ya reportan varios fallecidos y la cantidad de contagios supera los más de 20 en algunos de los casos? Las epidemias empezaron por donde llegaban más viajeros, porque así es como entra el virus a los países. Panamá tiene Tocumen, que es el hub de las Américas, en donde el promedio de vuelos diarios era de casi 1000. Y tienen además un canal interoceánico. Eso es lo que les tiene la curva acelerada allá. En este momento ya Panamá está en el momento de curva acelerada. Pero en Nicaragua hacía 2 años que habían caído el promedio de vuelos que llegaban al país. Se había caído el turismo, se había caído la inversión directa extranjera, por lo tanto menos viajeros, menos hombres y mujeres de negocios, menos hombres y mujeres turistas. Sí. Eso es una explicación para el retardo y también para la facilidad que se tuvo de controlar el ingreso, porque en otros países fue más complicado. Con 300, 500 vuelos promedio al día es más difícil que con 10 vuelos promedio al día. Entonces, se lo preguntaba, doctor, porque nos parece contraproducente que las autoridades de Nicaragua han hecho lo contrario de lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que es el tema del distanciamiento social y llamar a autocuarentenas obligadas. En el caso del país no se está haciendo eso y la gente prácticamente no está tomando el distanciamiento social adecuado. Sí, entonces hay un retardo en el inicio de la epidemia. Yo creo que es evidente, más allá de si se están diciendo todos los casos que hay, aunque no hay. ¿Sí? La otra situación es la aplicación de la prueba, tal y como ya le digo. Si usted no aplica la prueba, no hay caso. Tienes que aplicar la prueba para que hayan casos reportados. Entonces, si se restringe la prueba a casos solamente que tienen el nexo con alguien que viajó del exterior para acá, entonces nos quedamos congelados en el tiempo y la epidemia está creciendo y el iceberg se nos quedó en 10 casos, en 11 casos que tenemos hoy. La punta del iceberg, lo que está sumando del agua, son 11 casos. ¿Cuántos hay debajo del nivel de agua que no estamos viendo? Eso es lo otro que está retardando, que supuestamente está retardando, entre comillas, la epidemia en Nicaragua. Lo que nosotros afirmamos es que debajo del agua el iceberg está creciendo y se está distribuyendo por diferentes territorios del país y esos son los indicios que tenemos. Por lo tanto, por eso estamos pidiendo una reorientación total de la aplicación de las pruebas para buscar de manera más proactiva los casos positivos y sus contactos. Por cuestión de tiempo, doctor, para ya ir finalizando la entrevista vía Skype que estamos realizando esta noche, ¿cuál es la última recomendación que le hace al pueblo de Nicaragua que está bajando la guardia? Eso es lo que hemos logrado observar algunos periodistas. Que sacamos hace varios días, yo lo primero que quisiera es reafirmar nuestro llamado a buscar la configuración de una respuesta nacional que no puede tener otro liderazgo que el del gobierno. Entonces, para que busque el encuentro, el diálogo entre todas las personas que puedan concursar y aportar en esto, para generar una respuesta más completa y con mayor posibilidad de éxito frente a la epidemia.
Seguimos esperando ese llamado, seguimos esperanzados en que el gobierno asuma el liderazgo que su responsabilidad le impone. Aún no es tarde, entonces. Mientras esto no suceda, lo único que nos resta es decirle a la población, mientras no sea imprescindible, quédate en casa. Si tienes que salir, entonces toma todas las precauciones posibles. La distancia de más de 1,5 metros de las otras personas, saludarse de lejitos, lavarse las manos cuando entre a cualquier centro y cuando salga. Cuidado en el transporte, antes de entrar a la casa, lavarse las manos más de 40 segundos y ir de inmediato a quitarse ropa y demás para asegurar que no le lleva el virus a su familia. Entonces, eso es básicamente lo que seguimos pudiendo. Hay necesidad de otras medidas urgentes, por ejemplo, que el Estado tiene que orientar medidas compensatorias para el sector informal, aquel que trabaja hoy para poder comer hoy. No pueden seguirlo poniendo a decidir entre sobrevivir o protegerse. Eso es casi inhumano. Tienen que haber medidas económicas compensatorias para que la gente se guarde en casa. Ok, muchas gracias, doctor, por todas esas recomendaciones que nos está dando ya al final de la entrevista del programa Sobre la Mesa, y gracias por atendernos vía Sky esta noche. Así nos vamos al corte comercial, al regreso en la recta final del programa Sobre la Mesa. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. La Cámara de Microfinanzas ASOMIF está comprometida con sus más de 360,000 clientes y colaboradores para evitar la propagación y prevenir el contagio del coronavirus. ¿Y cómo podemos frenar o prevenir la transmisión del COVID-19 desde nuestros hogares y negocios? No saludar con la mano, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar contacto cercano con personas con gripe, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, limpiar frecuentemente superficies y objetos. No olvide eliminar y desechar la basura correctamente cada día. Unámonos y trabajemos en conjunto para prevenir y mitigar el impacto que pueda ocasionar en la salud de cada familia, negocio o servicio financiero. Este es un mensaje de la Cámara de Microfinanzas ASOMIF. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. Llegamos al final y quiero recomendarles de que nos sintonice todos los domingos a partir de las 8 de la noche, con reprise los jueves a las 9 de la noche por la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Pasen una excelente noche. El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de ATN, Calzado Tauro. Tauro es calidad. y Mi Crédito.